Amados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Esta noche contamos con la presencia virtual desde Valparaíso, Chile, de nuestro hermano en Cristo, Rodolfo Vázquez, quien tendrá a su cargo la conferencia titulada Una esperanza viva. Conferencia que se va a basar en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1. Antes de dar inicio, los invitamos a inclinar sus rostros para pedir la dirección del Señor para que su Espíritu Santo dirija a nuestro hermano Rodolfo esta noche. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad de llevar el mensaje de salvación a esta parte del mundo, contenido en tu palabra para un pueblo que está ávido de oración, Padre. Que este mensaje, que es una carta dirigida a una comunidad que viene pasando por diversas pruebas y que lucha por mantener un estilo de vida cristiano en medio de una sociedad pagana, reciba la semilla que pueda germinar en sus corazones. Como dice tu palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sé tú, Padre mío, el que dirige esta noche a tu siervo Rodolfo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Rodolfo, buenas noches. Adelante con el mensaje. Muchas gracias, hermanos, a la distancia. Un gusto de conocerle a algunos, saber que la fe es de muchos, en muchos lugares, que el Señor ha hecho la obra en muchas vidas. Hemos tenido el privilegio hace 2 meses atrás de considerar esta carta ahí en las asambleas en Ica, pero esta es una instancia especial, una oportunidad que el Señor concede de verlo de una manera un poco más cercana, aunque sea virtual, junto con los hermanos. Ha sido un tremendo privilegio, hermanos, poder considerar esta carta del apóstol Pedro. Yo lamento que durante tantos años como creyente haya esta carta sido un poco solo leída, considerada, a veces escuchada, ministrada por otros hermanos, pero nunca abordada de manera personal, de manera persistente y perseverante, descubriendo realmente en ella, como la bendita palabra de Dios, grandes enseñanzas, grandes verdades que animan al corazón. Esta carta del apóstol Pedro es una carta, como podríamos decirlo, destinada a todo cristiano que sufre, a todo cristiano que sufre. De hecho, la carta ha sido dirigida por el apóstol Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, a 5 provincias, ahí en el norte, parte de lo que es hoy día Turquía. 5 provincias que perfectamente, y aplicándolas inmediatamente, tienen que ver con la realidad de que en los 5 continentes presentes, existentes, esta carta es de mucho valor, porque en todo lugar hay testimonio del Señor. En los 4 ángulos de la tierra, el Señor tiene su obra, y donde haya justos, donde haya salvados, hay una experiencia de salvación, una experiencia de prueba, una experiencia de una expectativa también de gloria. La vida cristiana realmente es lo más hermoso que Dios ha podido dar. Y el apóstol Pedro tiene ese propósito en esta carta de animar a creyentes que por causa del testimonio del Señor, por causa de una vida consecuente hacia Dios, han tenido que sufrir el rechazo del mundo, el desprecio, a veces las mentiras del mundo, según desprendemos en el contexto de esta carta, y por ende han tenido que ser sacados de su ámbito, muchas veces nuestro también, de seguridad, de ciertas garantías, de ciertos ámbitos familiares, nuestro entorno que por muchos años es parte de las bendiciones que el Señor nos ha dado. De repente, por causa del Señor, estos llamados expatriados o dispersos en estas 5 provincias han tenido que experimentar esta verdad. Lo voy a decir con mucho cuidado, son verdaderos migrantes de la fe, en el sentido de que han sido sacados del ámbito de su patria,
pero el hecho de que sean expatriados no quiere decir que no tengan una patria. Sí la tienen. La patria terrenal podrá cambiar, podrá alejarse de ellos, pero sí tienen una patria celestial. El verso 1 nos dice que el apóstol les llama a ellos los dispersos. No sé si la palabra la conocen en Perú, pero nosotros usamos la palabra esparramados. Pero no son esparramados, no son semilla lanzada al viento, a, a, a que las circunstancias determinen las cosas. Al contrario, ¿cuál sembrador? El Señor ha determinado las circunstancias de aflicción y persecución con un propósito. Así que expatriados podrán ser, pero tienen una patria celestial, como la carta a los hebreos nos enseña que los santos, tanto del Antiguo Testamento como nosotros, en este lado de la cruz, tenemos una patria celestial, una Jerusalén que esperamos, que anhelamos, que abrazamos, que nos gozamos en la expectativa de ella. Están dispersos, pero no esparramados. Las circunstancias han sido usadas, de manera que ellos no solamente llevan el testimonio de la palabra en su boca, sino que ellos mismos son como la semilla esparcida, según la soberana voluntad del Señor, con el propósito de llevar también la palabra a otras regiones. Es importante que el apóstol no dice Pedro el apóstol, como la religión popular o la más grande denominación que domina en América Latina podría pretender dar una ascendencia, un título, una autoridad a un hombre como Pedro, más allá de todos los creyentes. Es simplemente un apóstol de Jesucristo, como otros más que fueron llamados también por el Señor, del exclusivo, y permítame insistir en eso, del exclusivo círculo de 12 hombres, incluyendo el apóstol Pablo, que fueron llamados, que fueron testigos de la muerte, resurrección del Señor, estuvieron con el Señor. La diferencia de Pablo es que él estuvo con el Cristo resucitado, pero finalmente apóstol también. Este exclusivo grupo de los 12, que tal como menciona el libro de los Hechos, Pedro tiene el privilegio de ser parte de ellos, dotados por el Señor para poner el fundamento de la doctrina que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ya no hay más apóstoles en el sentido estricto de, de enviados, de comisionados, con la autoridad escritural que el Señor le dio a estos hombres. Hay apóstoles en el sentido de ser enviados a otras funciones. Ese es un tema, por supuesto, que habrá que ver más adelante. Pero en el sentido de los 12, como el fundamento de la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Nuevo Testamento, Pedro tiene el privilegio de verlo. La verdad, hermanos, que no hay tiempo, pero siempre se sugiere que al enfrentar la carta de Pedro, la primera de Pedro, es bueno volver a todos los aspectos de lo que fue el testimonio de la vida de este hombre, sus errores, sus fracasos, sus aciertos, sus buenas decisiones, sus buenas preguntas, su carácter también en el Señor. Mucho de eso va a verse reflejado en la carta. La carta plasma la experiencia de un hombre ya anciano, como dice el capítulo 5. Yo anciano también con ellos. No solamente anciano en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la asamblea, como un pastor, como un hombre que sobrevé las almas, sino anciano con experiencia con el Señor. Y no solamente una experiencia de años, sino que también una experiencia con el Señor, de manera personal. Es una bendita experiencia de un hombre. La carta contiene la autoridad de un hombre que ha sido a través de los siglos el ejemplo de lo que es el corazón con sus debilidades, con su fortaleza de un verdadero creyente, que estuvo con el Señor, que amaba al Señor, que precipitadamente quiso demostrar su amor al Señor, pero fracasó. Pero una vez que en el poder del Espíritu Santo él sin lugar a dudas manifestó su aprecio al Señor hasta el martirio. Pedro, sí, Simón Pedro, Simón el inconverso, al cual el Señor le dijo, ya te llamarás Pedro, tú serás una piedra pequeña, pero serás una piedra, Simón. El Señor cambió su nombre, como cuando la Escritura dice, el que está en Cristo nueva criatura es. La vida de Pedro es muy cercana a nosotros, ciertamente.
y tiene mucho que enseñarnos a través de este texto. Es una maravilla poder descubrir aspectos implícitos de la experiencia de Pedro en esta primera carta. Y uno de esos aspectos tiene que ver, hermanos, también con el tema del sufrimiento. Esta carta ha sido dirigida, hermanos, a las 5 provincias, a los expatriados y dispersos, para animar a los que sufren. Lo hemos dicho otras veces en otra instancia, pero quiero volver a repetirlo. Para animar al que sufre, para advertir a los que quizás tenemos poca experiencia en el sufrimiento cristiano, para advertirnos de que las pruebas y aflicciones que el Señor permite siempre tendrán un propósito, si nosotros, por supuesto, colaboramos con ese propósito de Dios. En el capítulo 4, verso 12, sugiero que está el corazón de la carta, está realmente el aspecto principal del propósito de la carta cuando dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa difícil o cosa extraña os aconteciese. Y miren, hermanos, el verso 13, eso es realmente maravilloso, dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este verso 12 y 13 del capítulo 4 parecen resumir todo el propósito de la carta. Nos avisa, nos prepara, nos advierte la posibilidad que bajo la voluntad del Señor tengamos que padecer. Pero ese padecimiento puede ser una instancia de gozo, y más aún, el verso 13, sin lugar a dudas, lleva el sufrimiento cristiano o el sufrimiento del justo, si uno lo mira así, aún desde el Antiguo Testamento, a un nivel, a una experiencia maravillosa. Le llama ser participante de los padecimientos de Cristo, comunión, asociación íntima, perfecta con la persona del Señor. Muchas razones pueden haber para sufrir, lo vamos a ver más adelante, no sé si en este estudio o en otro más. La carta es realmente abundante, pero el propósito del apóstol es advertirles que si Dios quiere que nosotros pasemos por experiencia de sufrimiento, tendrán un propósito, un fruto, y el mayor de todos esos frutos, dentro de todas las múltiples razones, es que el cristiano puede experimentar la comunión con los padecimientos de Cristo. No los padecimientos vicarios, sustitutorios. El Señor murió una sola vez por nosotros en la cruz del Calvario. Son los padecimientos de imitar la vida del Señor, y por ende los sufrimientos que trae aquello de vivir una vida consecuente. Pero también tiene que ver con una íntima realidad de la simpatía del Señor. El que está en la gloria, aunque Pedro no usa tanto la expresión cuerpo y cabeza como el apóstol Pedro en sus cartas, no hay duda que cuando Pedro habla de que la experiencia de sufrimiento del cristiano es comparable a la comunión, a la participación de los sufrimientos de Cristo, está simplemente diciendo que el Señor desde los cielos, sentado a la diestra de Dios, es el que tiene plena conciencia de cada uno de los padecimientos del cristiano. Ningún otro autor, bueno, Pablo también lo hace, eleva el sufrimiento cristiano a ese nivel, de manera que se considera un privilegio. Nunca la presencia del Señor es más real, más cercana al creyente que aquel creyente que sufre. Soy participante de los padecimientos de Cristo. Hermano, por 7 veces se va a mencionar los sufrimientos de Cristo en esta carta, porque el propósito es animar al que sufre. Y la estrategia, si me lo permiten decirlo, del apóstol será mencionar en estos 5 capítulos las 7 menciones de los sufrimientos del Señor, que serán la razón de ánimo, de fortaleza al cristiano que padece. Va a haber tiempo para ver esas 7 menciones. Es una linda tarea hacerlo, ¿no es cierto? Inclusive al final de la carta, si tuviésemos la ocasión de terminar el estudio de esta carta algún día, el apóstol vuelve al mismo pensamiento y dice en el capítulo 5, verso 10, más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Realmente, de principio a fin, está el propósito del apóstol de animar al cristiano que sufre, advertirnos, avisarnos a los que tenemos poca experiencia en el sufrimiento, que las pruebas tendrán un propósito y nos podrían llevar a una instancia de experiencia maravillosa, de íntima comunión con el Señor. Pero también esta carta seguramente, cuando es leída, es un elemento de mucha fortaleza y profunda convicción a aquellos hermanos que sí tienen experiencia en el sufrimiento. Por lo tanto, la carta es universal no solamente porque se expandió a través del mundo, sino que es universal porque el sufrimiento del justo es universal. Es inherente en la vida del justo, lo queramos o no, nuestra carne se resista a aquello o no. El sufrimiento es inherente a la vida del cristiano. El Salmo 11 dice, Jehová prueba al justo. Y permítanme, hermanos, disculpen que me salga un poco de la carta, si el libro de Job, históricamente hablando, como dicen algunos expertos, fue escrito antes que Moisés naciera y antes que Moisés comenzara a escribir la Torá, Génesis hasta Deuteronomio. Si el libro de Job, cuyo contexto parece estar en el ámbito de los patriarcas, fue el primer libro escrito históricamente, ustedes recuerdan dónde comienza la inspiración divina, en una imagen del cielo. Dios en el cielo y los ángeles y los hijos de Dios allí. Y se presenta un ser siniestro, Satanás mismo. Y allí está siendo el objeto de la prueba, del desafío, nada menos que un justo en la tierra, un hombre llamado Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice el Señor. Y Satanás trata de fustigar al Señor, un misterio que es impresionante, pero dice, tienes cerco alrededor de él, tú le proteges, quita su protección y verás que él te ama por interés. La prueba va a demostrar que el verdadero amor de Job es sincero. Hermanos, si la inspiración bíblica comenzó en el libro de Job, el primero posiblemente en la Biblia, la historia de la revelación divina comienza en la escena de un justo probado, de un justo probado, un justo que padece, pero que tarde o temprano Dios le revela el propósito de aquellas pruebas. Si fue la experiencia de los antiguos, también es nuestra propia experiencia. Pero la experiencia suprema de sufrimiento la tenemos en el justo, que es el Señor. Cuando la carta a los hebreos nos dice, considerad a aquel, hablando del Señor, ¿no es cierto? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la carta a los hebreos, en ese maravilloso capítulo 11 y 12, que habla de los sufrimientos y padecimientos de una galería de hombres y mujeres de Dios. El elemento perfecto, el ejemplo supremo, sin lugar a dudas, será el Señor, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió una cruz, aquel que fue despreciado por el mundo. Por lo tanto, puso un ejemplo, abrió un camino, puso una estela, puso su impronta a seguir a todos aquellos que nos llamamos cristianos. La carta de Pedro nos va a decir, si tú llevas el nombre de cristiano, tendrás que saber que llevar el nombre de Cristo implica sufrimiento, implica desprecio, discriminación, de alguna manera hostilidad del mundo, incomprensión del mundo. Pero después de ese sufrimiento viene la gloria. Eso realmente es maravilloso. El verso 11 dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, antes de avanzar, permítanme por lo menos hasta el verso 12 sugerirles una división, un bosquejo para el estudio de esta carta. Del verso 2 hasta el verso 1, la salutación, del verso 2 al verso 5, tenemos frente a nosotros la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. ¿Por qué la grandeza de la salvación? Porque en estos 5 primeros versos del apóstol Pedro, él presenta todos los aspectos maravillosos
de lo que significa la salvación planificada por nuestro Dios desde la eternidad misma. Miren, podemos mirar cómo los términos bíblicos de la salvación se encuentran de una manera impresionante. Por ejemplo, está la elección en el verso 2, está la santificación del creyente, está la purificación del creyente, está la regeneración en el verso 3, con el texto que leyó nuestro hermano en su oración, nos hizo renacer. Ahí está el renacimiento, la regeneración, también así llamada. Está la preservación, y aunque en el verso 4 no aparece la palabra, pero dice, el verso 5, perdón, dice, sois guardados por el poder de Dios. Así que sugiero de ahí también que está de parte de Dios la preservación de la vida espiritual del creyente. Y también está la liberación. Cuando dice el verso 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y un sinónimo también puede ser usado la palabra liberación. La salvación de los que ya somos salvos, pero la salvación del presente estado de debilidad y terrestre en que estamos aquí. Hay un aspecto de la salvación que tiene que cumplirse, que tiene que ver con la transformación de nuestro cuerpo o la glorificación de nuestro cuerpo cuando el Señor venga y seamos sacados de este estado de debilidad y oposición y sufrimiento a un ámbito de gloria. Y finalmente, en el verso 5, habla de una gloria, salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Habla de una herencia también. Así que por lo menos hay 7 u 8 términos de la salvación. De la elección, una expresión que realmente es impresionante, hasta la glorificación. Está toda la línea del tiempo, si lo quiere así, del salvado, del creyente, concebido en la eternidad, el amor de Dios, la misericordia de Dios, queriendo manifestarse antes de la fundación del mundo hacia nosotros y finalmente consumándose en la gloria que nos espera, que el apóstol aquí le va a llamar una herencia que no puede describir, pero que un día realmente vamos a experimentar. Entonces, del verso 2 al 5 tenemos la grandeza de la salvación. Del verso 6 al verso 9, Dios permita verlo más adelante, tenemos el gozo de la salvación, a pesar de las pruebas. Tenemos el aspecto formativo de la salvación, porque el Señor que nos salvó de nuestra vida de miseria moral y espiritual, no nos salvó para que quedemos tal como estamos, nos salvó eternamente, pero hay aspectos de nuestro carácter, de nuestra madurez espiritual, de nuestra vida espiritual, de esa nueva vida que deben ir creciendo. Por eso Pedro va a hablar de la necesidad de ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Creo, hermanos, sugiero que el verso 6 al verso 9 es el gran propósito del apóstol de animar a los creyentes, de consolarles. En estos 3 versículos les va a hablar de que Dios, si es necesario, va a probar la fe, va a forjar las más hermosas cualidades morales y espirituales. De manera que cuando el Señor venga y entremos en la gloria, podamos entrar avanzados, madurados, proyectando aspectos hermosos de la persona también, de nuestra salvación. Permítame decirlo, proceso formativo, no que la salvación sea un proceso, porque la salvación es un acto puntual cuando el pecador se convierte en Cristo, que tiene consecuencias eternas, pero sí el trato de Dios con nosotros, el propósito formativo de Dios sobre nosotros, ya sea la disciplina formativa, la enseñanza, será permanente. Siempre tendremos que aprender, siempre debemos ir creciendo hasta que el Señor venga. Y el Señor no va a renunciar a ese proceso. Ha sido dejada la palabra, el Espíritu Santo obra la experiencia del cristiano, usa las circunstancias para que nosotros vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y finalmente del verso 10 al verso 12, cuando el apóstol habla de los profetas que profetizaron de esta gracia, vamos a encontrar el privilegio de la salvación, que es una salvación contemplada también en el Antiguo Testamento, que es una salvación que hoy en día gozamos.
nosotros tenemos un privilegio mayor al de los profetas en cuanto a la luz que se nos ha revelado. Y miren el verso 12, que quizás podríamos haberlo leído también. Al final habla de las cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, hay un privilegio superior a los profetas. ¿Y por qué no decirlo, hermanos, superior a los ángeles mismos? Entonces, en estos 12 primeros versos, el apóstol despliega la grandeza de la salvación por su concepción en la eternidad y su proyección hacia la gloria, por el proceso presente formativo de la salvación en nuestras almas regeneradas y salvadas, y por el privilegio que gozamos sobre los profetas y sobre los ángeles. Esta es la estrategia del apóstol Pedro, estimados hermanos, que él procura alentar a los que expatriados y dispersos que están sufriendo. No hay nada más que pudiese alentar al corazón del que lo ha perdido todo, recordarles aquellas cosas que ni la persecución ni la muerte, como dice Romanos 8, ni ninguna circunstancia jamás podrá quitarle esta grandeza de la salvación. Y a partir del verso 13, sugiero también hasta el verso 21, el apóstol demandará, el Señor a través del apóstol, demandará una respuesta consecuente a tanto privilegio, a una tan grande salvación. Como se ha dicho, una gran salvación demanda una gran respuesta del creyente. De ahí entonces que del verso 13 al verso 21, el apóstol nos exhortará a la santidad. Sugiero que ahí termina el párrafo. Ahí termina el párrafo. Y a partir del verso 22 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3, el apóstol comienza una serie de enseñanzas usando figuras de la iglesia, como la familia, como el templo, como piedras vivas, como pueblo de Dios, como sacerdocio santo. Por lo tanto, hay bastante material, hermanos, bastante que considerar, por lo menos hasta el verso 21. ¿Por qué hasta el verso 21? Fíjese el verso 3. El verso 3 dice que nuestro Dios y Padre, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Cita la resurrección de los muertos. Y en el verso 21, cerrando el párrafo, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, el anillo que comenzó con la resurrección, con la esperanza, que tiene una base sólida, histórica, que es la resurrección de Jesucristo, se cierra en el verso 21, cuando Pedro vuelve a decir que tenemos una relación de fe basada, una esperanza bendita, fundamentada en un hecho incuestionable, que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, hermanos, frente a nosotros un tremendo pasaje, realmente maravilloso. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que el pescador de Galilea, aquel del cual se dijo que junto con los demás discípulos, que eran hombres de vulgo sin letras, mire lo que hace, como un verdadero teólogo? Quizás el apóstol Pablo podría haberlo hecho, pero Pedro es el que nos pone ya de entrada, y permítame usar una ilustración, es como que nos invita a subir al bote y meternos en medio del mar de Galilea, a las profundidades de la palabra de Dios, partiendo por un concepto que durante 400 años ha sido tema no solo de debate, de controversia, partiendo desde la elección, pasando por todos los otros términos hasta la glorificación. Es una maravilla realmente de la palabra de Dios. ¿Cómo no habrían de ser animados, hermanos, estos cristianos sufrientes, sin patria, alejados de su familia, sin las garantías de un hogar, de la calidez de una casa, la garantía de un pasar con tranquilidad, el sufrimiento, otras tierras, otras culturas, otros idiomas? Nosotros estamos lejos de esa experiencia, pero no importa, cualquiera sea la experiencia, tan intensa como la de ellos, como la experiencia de nuestras propias aflicciones, sufrimientos, y por qué no decirlo, enfermedades o realidades en las cuales nos enfrentamos en este siglo XX.
también la carta fue hecha para animarnos, si es que estamos en aflicción y en sufrimiento. Y si no, para prepararnos para que si la soberanía de Dios es necesario, Dios pueda sacar provecho, beneficio espiritual para nuestras vidas. Eso nomás, hermanos, ha pasado la media hora, el tiempo. Ha sido mi propósito poder dar un bosquejo de esta carta y ustedes sabrán si más adelante seguimos con más detalle, texto por texto, pero por lo menos la introducción realmente, hermanos, es realmente maravillosa. La introducción del apóstol Pedro de este gran tema de la salvación es realmente maravilloso. Vale la pena detenerse antes de entrar en todas las exhortaciones que siguen de aquí en adelante. Muchas gracias por escuchar. Bien, las gracias, hermano Rodolfo. Vamos a dar paso a nuestros hermanos, nuestro panel de preguntas. Vamos a cederle la palabra a nuestro hermano José. Abre tu micrófono, José, por favor. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por exponernos un tema tan importante, ¿no? Tan importante. Y creo que este versículo tan hermoso del capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, hay preguntas que estaría sobre el término esperanza, ¿no? Porque la esperanza, por ejemplo, es enarbolado por los adventistas, o también la esperanza de que tengo la esperanza de que el tiempo, ¿no?, climático va a ser mejor. Son términos que no conjugan, ¿verdad?, con esta palabra. No sé de qué manera podríamos hacer ese distingo, esa diferencia. De eso le rogaría, por favor. Creo que el hermano Renan le ha puesto un buen título a esta primera reunión, porque precisamente una de las cosas que el apóstol alentará en medio del sufrimiento es el hecho de la esperanza, que a diferencia de lo que a veces se malentiende en nuestro idioma, quizás hispanoamericano, la esperanza no es una mera expectativa, no es un por si acaso, no es una buena actitud frente a un mal tiempo. Aquí en el sur de Chile se dice al mal tiempo buena cara. La esperanza es un concepto que se relativiza mucho en el sentido de que hay una probabilidad de que aquello que anhelamos, o como dice la palabra esperamos, se pueda realizar. La esperanza en la Biblia no es una expectativa que tenga la posibilidad de fallar. La esperanza es seguridad. La esperanza es la absoluta seguridad de que todas las promesas de Dios o lo que Él contiene en su palabra, hermano Josué, así lo ha entendido a través del tiempo, se va a realizar. Es una esperanza viva porque brotó el mismo día en que fuimos renacidos. Así dice el verso 3. Según su grande misericordia, el motor que nos llevó a renacer, a ser regenerados, fue la misericordia de Dios. Dice que nos hizo renacer, y aquí hay dos propósitos: para una esperanza viva, según el verso 3, y en el verso 4, para una herencia incorruptible. Entonces, esa esperanza fue implantada en la naturaleza nueva del creyente en ese mismo día. No es tanto una obra de la carne, no es tanto una obra de la expectativa, la confianza del corazón meramente humano. Ligado al nuevo nacimiento está el hecho de la fe y la esperanza. Toda persona renacida es una persona que necesariamente, probada o no, manifiesta a través del tiempo una seguridad
una confianza en las promesas, en la palabra del Señor. En el 1:3, hermanos, se le llama esperanza viva. En el 1:13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Ahí está nuevamente la palabra esperanza. Esperar por completo. Esa es una esperanza invariable. El apóstol quiere que los creyentes mantengan una firme confianza, una firme seguridad en las promesas del Señor, a pesar de las dificultades que están pasando. En el verso 21, como decíamos, que es el fin del párrafo, nuevamente el apóstol insiste y liga la esperanza al hecho de la resurrección. Porque imagínense, hermano Josué, si la esperanza fuera una mera credulidad, una mera confianza en algo utópico, en algo ilusorio. La esperanza no tendría base si no estuviese fundamentada en el hecho de la resurrección del Señor. Si Cristo resucitó, entonces todas las promesas de Dios se van a cumplir. Es una esperanza viva y es una esperanza que tiene un fundamento sólido. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Todavía estáis en vuestros pecados, dice. Y somos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Inclusive Pablo dice que si él no resucitó, entonces los que murieron están muertos definitivamente. Entonces la esperanza es vital en la vida del creyente y es vital en nosotros también, porque si algo ataca a Satanás, el enemigo, no solamente es el aspecto de la fe, la fe que nos sostiene en el presente, sino la esperanza respecto al futuro. Los patriarcas no desmayaron en esa esperanza, a pesar de que llegó la muerte. Dice Hebreos 11, ellos enfrentaron la muerte entendiendo que Dios cumpliría su palabra. Y finalmente, en el capítulo 3, verso 15, cuando el apóstol Pedro nos dice que debemos presentar defensa, es interesante cómo dice ahí, dice presentar defensa, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, es una esperanza que mora en el creyente. Entonces, la esperanza, permítame decirlo también, es viva porque es como una planta que se germinó el día de nuestra conversión y va creciendo, va fortaleciéndose, va solidificándose, de manera que el tiempo y las pruebas, en vez de destruirla, la fortalecen más. Estoy usando el ejemplo de los grandes tifones de Centroamérica. ¿Se ha fijado que en las noticias, cuando hablan del huracán Fiona, el huracán le ponen nombre de mujeres, la imagen que muestran es cómo las primeras palmeras que están en la orilla del mar Caribe, están ahí, casi dobladas, pero nunca rotas. Y dicen la gente que vive ahí en el Caribe, los que han tenido la posibilidad de ir para allá, que mientras más tifones, mientras más tormentas, más firme es la palmera, más se va solidificando. Entonces la esperanza va creciendo como una palmera y va fortaleciéndose a través de las pruebas. No desvanece, porque no depende tanto de nosotros. Nosotros debemos ejercer esa esperanza, pero finalmente es una esperanza que el Señor puso. No sé si logro, hermano Josué, responder a su pregunta, pero es seguridad. En la Biblia, el concepto de esperanza es seguridad absoluta. Y a eso el apóstol nos apela a que no renunciemos a esa seguridad que el Señor nos da. ¿Alguna repregunta, José? Sí, podemos entonces redondear, concluir que es expectante, ¿verdad? Expectante y que está continua, ¿no? Nuestra esperanza viva. Y además, ¿dónde se origina? En el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vivo, resucitado, ¿no? La esperanza viva. En Él se inicia, ¿no? Entonces, cuando somos
vivificados, pues Ujú. es gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Bien, Bien. Las gracias. gracias, hermano. ¿Le damos paso a nuestro hermano Pascual? ¿Alguna pregunta, Pascual? Gracias, hermano Rodolfo, por el mensaje tan profundo y tan alto como es la palabra de Dios. Hermanos, no sé si ojalá me entiende, hermano, algunos aspectos ha tocado nuestro hermano Rodolfo, incluso Job es un libro muy interesante, y si lo tocó, guiado por el Espíritu Santo, nuestro hermano Rodolfo, es que tiene relación otros libros también acerca del primera epístola de Pedro. Pedro, este hombre de Dios, estuvo 3 años al lado de nuestro Señor Jesucristo. Qué tan alto privilegio estar juntamente a su lado. Y vimos que lo que él también pasó y al lado del Señor, lo que hizo, pero el Señor también conocía su carácter. Y luego, cuando el Señor ya es crucificado, muerto, sepultado y ascendió al cielo, Pedro tiene el privilegio de aperturar el libro de los Hechos con denuedo, y luego después sigue Pablo, y vemos ese Pedro, como dice nuestro hermano Rodolfo, la roca, donde nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia. Su nombre ha sido transformado para la gloria del pueblo de Dios, como otros hombres también, Pablo y así. Entonces, yo quería, hermano, preguntarle acerca de esto también, verso 3 de bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está hablando realmente de la esperanza que es de vida eterna, ¿no? Una esperanza viva. Y cuando nuestro hermano Rodolfo tocó Job, vemos en el primer capítulo de Job, que a Job Dios le declara en su palabra, dice, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos que todo lo que pasó Job, prácticamente, él llega a decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Confía en la esperanza es segura en el Señor, su vindicación de Job. Y así todos estos capítulos, sus amigos, él mismo Job no sabe por qué le pasaba, porque Dios estuvo con el enemigo y le dijo que todo lo hiciera, pero menos su vida le quitara. Y vemos que Job nunca decae, hasta que en el capítulo 19, verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es la esperanza segura de Job, como también de nosotros esta noche, que nuestro Señor ha guiado a nuestro hermano Rodolfo para que nos haga entender qué tan grande posición que también tenemos los creyentes en su palabra, que no es cualquier cosa, cualquier texto, sino es la palabra poderosa de Dios, que el Espíritu Santo guió a todos los hombres, que el Señor los usó y los sigue también usando como esta noche, nuestro hermano Rodolfo. Solamente mi inquietud era porque me he puesto a ver es la palabra perfecto. Yo pensaba decir, yo decía, solamente Dios es perfecto, pero sin embargo acá pone también Job perfecto. Entonces, y me pongo a pensar si quiero que me corrija, hermano Rodolfo, si realmente es la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque también dice temeroso de Dios, recto, y entonces todas esas cualidades son también, los tuvo nuestro Señor Jesucristo, y espero me haya entendido, hermanos Rodolfo. Perfectamente, hermano. Muchas gracias, hermano, gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Me
me he gozado mucho en el texto que usted ha leído y también nuestro hermano Josué ha mencionado, porque el aspecto principal de esta carta, según lo que entiendo, es precisamente la esperanza y la fe, que son los dos piernas o los dos pilares que sostienen al cristiano. Y no recordaba ese texto de Job extraordinario, realmente en él esperaré. El propósito satánico del mundo es que nosotros dejemos de confiar y esperar. Si el creyente deja de esperar, perdió la batalla. Toda la batalla, primera de Pedro, es sostener la esperanza y fortalecer la fe. Si esos dos aspectos fracasamos, no hay manera de sacar provecho o propósito en la prueba. Y vuelvo a decir, hermano, si el libro de Job fue escrito, el primero de la Biblia, ahí está la primera mención de la esperanza, quizás, en la relación de un justo que está padeciendo. Se fortalece la esperanza. Entiendo que la palabra madurez también se puede interpretar como la palabra perfecto, como madurez, como crecimiento. Por lo menos en el Nuevo Testamento es así. No sé realmente cuál es el tenor que el Señor le da a Job, pero en el Nuevo Testamento la palabra perfecto siempre tiene que ver, en cuanto al cristiano, con un cristiano maduro. Y solo en cuanto al Señor se habla de perfección moral y espiritual sin ninguna duda. Pero gracias, hermanos. La verdad es que esta palabra esperanza es la palabra crucial en toda esta carta. Y eso es lo que el apóstol va a hacer. Va a escribir 5 capítulos para fortalecer 2 aspectos, la fe y la esperanza. Y es la que nosotros debemos también fortalecer. Ahí está la batalla, ahí está la victoria. Si no, el mundo, Satanás logrará su objetivo. Pero Dios se encargará también de que nuestra fe no falle, como le dijo el Señor a Pedro, y que nuestra esperanza se fortalezca. Porque así vamos a poder enfrentar los vendavales de la vida que nos deparan hacia el futuro mientras el Señor no venga. Nunca olvidar entonces, me lo digo a mí mismo, que hay una esperanza y una fe que deben permanecer firmes. Por un lado está la asistencia del Señor para que así sea, y por otro lado está la responsabilidad mía de confiar de que en su palabra y esperar en él, en los propósitos que él tiene. Bien, las gracias, hermano. No hay repregunta, ¿verdad, Pascual? Bien. Gracias. Bien. Yo tengo una pregunta, mi hermano. Agradecerte por el tiempo, mira, calculado, el tiempo programado, ¿no? Y verdad nos resulta poco para todo el contenido que deberíamos de haber tocado en este capítulo 1. Y creo que ha sido bien claro en separar las secciones, ¿no? Y hemos aterrizado en que se habla de la grandeza de la salvación, se habla del gozo de la salvación, se habla del privilegio de la salvación, como también se habla, pues, cómo el Señor nos va a demandar una respuesta consecuente ante tanto privilegio, ¿sí? La pregunta, mi hermano, en el versículo 5 hablas de una gloria. En el versículo 5 hablas de una gloria. Y en el versículo 11 se hablan de las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? La pregunta sería sobre estas glorias que vendrían tan ellos, que serían pues multiforme, nos imaginamos, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, hermano, este es otro término que el apóstol va a usar con un propósito de animar a los creyentes, porque toda la experiencia cristiana, por débil que sea frente a las pruebas, siempre tiene una senda y un modelo, un parámetro a seguir. Y ese parámetro lo estableció el Señor. Y Pedro lo hace a propósito. Habla de que los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, después del sufrimiento viene la gloria. Cristo sufrió y vino la gloria. Entonces, la experiencia de los expatriados y probados será lo mismo.
Ellos deben tener paciencia, esperar, fortalecer su fe, porque después del sufrimiento vendrá la gloria. Esto se repite, el lema, digámoslo así, se va a repetir en los 5 capítulos. Después de los sufrimientos viene la gloria. Y eso debe ser la fortaleza. Aquí se fortalece la esperanza. Aquí se afirma la fe. En el sentido de que no importa lo que suceda, Dios permita, la etapa del sufrimiento está bajo su soberanía. Después del sufrimiento, al igual que nuestro amado Salvador, vendrá la gloria. Vendrá la gloria. Él nos abrió el camino. Esa es la senda del justo que sufre, porque finalmente la vida cristiana terminará en victoria. Termina en victoria, porque todos los salvados serán introducidos en esa herencia que menciona el capítulo 4. Es otro término que usa a propósito el apóstol, que debiera realmente animar a todo creyente que está en aflicción. Para terminar, es semejante a lo que Pablo dice, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. Entonces Pablo también se animaba, al igual que Pedro, con el hecho de que los sufrimientos son efímeros, son leves, son un humo en el tiempo en comparación a la permanencia eterna de aquella gloria y bendición que disfrutaremos con el Señor. Bien, las gracias, hermano Rodolfo. Las gracias por este mensaje que nos ha traído esta noche. Las gracias a nuestros hermanos que hemos participado en esta noche de conferencias bíblicas, de evangelismo, y que la palabra predicada pues signifique mucho para nuestra vida espiritual, ¿sí? Y hemos visto que el Señor nos va a exigir, nos va a demandar una respuesta consecuente, ¿no? Entonces, que sea semilla, mis hermanos, para el nuevo nacimiento por lo que fuimos nosotros regenerados, y que dé crecimiento espiritual al cristiano, al creyente, y que sea la defensa, que sea el arma de nosotros que somos considerados hijos de Dios. Bien, muy buenas noches. Volveremos el próximo sábado con otro diálogo en línea. Bendiciones. Hasta pronto.